Bueno, estamos en un nuevo programa de Libres Les Queremos. En esta oportunidad tenemos invitado a nuestro columnista. Vamos a hacer un tipo de entrevista, columna, que va a tratar el tema de la CIDH. En la primera visita que se realizó en el año 1979, tengamos en cuenta la fecha, es una fecha muy crítica del desarrollo del país y de este golpe de Estado que angustiaba y azotaba a la Argentina. Tenemos del otro lado a Olivier Robusin, es historiador, profesor de la facultad, luchador por los derechos humanos, con una gran historia en la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y bueno, ¿cómo estás, Olivier? Te escuchamos, te doy la bienvenida, José Schulman y Ángel Panduro, quien te está hablando. ¿Qué tal, Ángel? Hola, José. Bueno, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de ser parte del programa con esta columna que tratamos de hacer una vez por mes, un poco más retrasados esta vuelta. Y como bien decías vos, la idea hoy es contar un poco lo que fue la primera visita a la expedición In Loco de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de 1979. La Comisión es un organismo parte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que tiene por función, por misión, precisamente la de investigar a pedido de parte, o sea un Estado, o desde el año 65 a pedido particular, la posibilidad de investigar el estado de los derechos humanos, de cumplimiento de los derechos humanos en los estados parte de la Organización de Estados Americanos. Este, es sabido que la visita de la CID, de la Comisión Interamericana, en 1979, esta expedición in loco, o sea, en el lugar, fue un parteaguas y construyó, como bien decías vos, cierto límite a la dictadura. Lo que no es tan sabido, no es tan conocido y que a mí me parece interesante desde esta perspectiva que estamos tratando de darle a la columna, tiene que ver con las vicisitudes, con los ataques personales y hasta con las tragedias que sufrieron muchos de los que fueron, muchos y muchas de los que fueron parte de la construcción y del desarrollo de esa visita. Esa parte está muchas veces escondida y traerlos hoy a la memoria es un modo no solo de rescatar ese heroísmo militante de muchos de los que formaron parte de la construcción de la visita, sino también de decir que incluso ante las mayores dificultades, esos grados de unidad, esos grados de articulación, son los que permiten poner en jaque incluso a poderes que parecen inalterables, como parecía la dictadura por aquellos días. En ese sentido, digamos, ¿por qué la visita de la CID en 1979? Como bien dijo Rodolfo Walsh en su famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar, la censura, el terror imperante, los peligros hicieron que muchas veces las denuncias, aunque había habeas corpus, aunque las denuncias se hacían aquí en el ámbito local, se optara desde el movimiento de derechos humanos por la vía internacional desde el principio como un modo central para denunciar a la dictadura, atento al terror y a la censura que aquí imperaban y que impedían muchas veces que el movimiento pudiera denunciar con toda la práctica, con todas las necesidades que tenía en ese momento. Entonces, la vía internacional fue una de las elegidas por el pueblo argentino y por el movimiento de derechos humanos, al punto de que se hicieron coloquios en el marco de la ONU, se participó a través de la Comisión Argentina, perdón, por los Derechos Humanos, la CADU, que dirigía el abogado Eduardo Luis Dualde, ante el Congreso norteamericano, y una de las opciones que aparece en ese marco es la de hacer la denuncia como a partir de denuncias particulares ante la CID. Esto fue muy discutido en el ámbito del propio movimiento de derechos humanos porque, como dijimos, era un organismo de la OEA. Sabemos que la OEA es creada en el año 48 en el mundo de la posguerra Sí. y claramente con un sentido de la hegemonía norteamericana, del imperio norteamericano en el centro, y muchos militantes, José podrá aportar esto, tenían muchas dudas. Sin embargo, fue la propia Comisión Interamericana la que a partir de la década del 60 se va a convertir más en un organismo técnico
de expertos, y esto va a hacer que quienes tenían mayores dudas y quienes estaban más dispuestos, y algunos que tenían alguna cercanía con Estados Unidos, incluso en el propio movimiento de derechos humanos, se pudieran imaginar y plantear la denuncia ante la CID como una posibilidad. Desde el momento mismo en que se decidió apostar a esta vía de la CID, el gobierno dictatorial, el gobierno de facto, intentó desmontarlo al punto que no pudo más, y en el año 78, a través de su canciller del momento, decidió dar la vía, la posibilidad a que la visita se hiciera, y los organismos empezaron a organizarse para tratar de lograr que esta visita tuviera éxito y permitiera denunciar internacionalmente como nunca antes. Como dijimos, se habían hecho todas las coloquios, se habían hecho un coloquio internacional en el marco de la ONU en París ese mismo año, otro en Ginebra, se haría el año siguiente, pero claramente la visita de la CID iba a ser algo fundamental. Esto permitió que los organismos se dieran los niveles de articulación que no habían tenido casi hasta antes, y venciendo el terror se permitió que se incorporaran incluso nuevos espacios políticos, los partidos políticos, el movimiento de juventudes políticas, la coordinadora de juventudes políticas, que iba a jugar un rol fundamental, organizando centros de estudiantes, centros barriales, espacios de acción política, para lograr apoyar a quienes querían denunciar. Se van a hacer las primeras solicitadas en favor de la visita, la van a firmar espacios amplios políticos muy grandes, entre ellos, por ejemplo, comunistas como Héctor Pablo Agosti, Patricio Echegaray, Alcira de la Peña o Rodolfo Ghioldi, socialistas de la Juventud Socialista, del Partido Socialista Unificado como Simón Lázara, socialista del viejo cuño socialista como Alicia Moró de Justo, los abogados que iban a formar parte del movimiento de derechos humanos a través del GAP, del Grupo de Apoyo Permanente a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que después van a dar el nacimiento del CELS, Emilio Miñone, Augusto Conte McDonald, Boris Pasic, también abogados fundamentales de la Liga, como Eduardo Barcesat o Alberto Peroncini. Ellos van a movilizar toda esta denuncia fuertemente en niveles de unidad. También se va a hacer una experiencia más que interesante, que es muy bueno traerlo desde la historia, que es precisamente hacer como una división de tareas que permita entender cómo funcionó la dictadura y los centros clandestinos y el sistema de desaparición forzada de personas. Y a la juventud de la Liga le va a tocar precisamente constituir el entender cómo una de las principales víctimas de la dictadura y del sistema de desaparición forzada de personas tenía que ver con los jóvenes, cómo los jóvenes eran uno de los principales blancos de esta metodología represiva. El gobierno de facto, la dictadura, claramente acorralado ante esta situación. La invitación la hace en el año 78 en el marco del Mundial, y precisamente cuando la Argentina cada vez quedaba más aislada y necesitaba desarrollar alguna propaganda que la quitara del lugar de violadora sistemática de los derechos humanos, es que va a hacer lugar esa visita, pero obviamente le va a hacer la vida imposible al movimiento que intenta que la visita se dé. Se va a recrudecer la represión contra los organismos de derechos humanos en ese marco. José seguramente va a poder aportar algo de esto, pero algunos dirigentes fundamentales del movimiento, como Lucas Orfanó de Familiares y Daniel Zapp de la Liga y del Partido Comunista de Santa Fe, de Rosario, si mal no me equivoco. Lucas era de Capital. Lucas de Capital y Daniel de Capital, Rosario. pero Zapp sí. Era de... Sí. Digo, y ambos sufren atentados personales brutales, en lo que salvaron su vida medio de casualidad, digamos. A Lucas Orfanó creo que le hacen explotar el auto, y esto muestra, digamos, pero también una gran cantidad de militantes del Partido Comunista que estaba muy involucrado con la denuncia, y del Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, que están muy involucrados con todo el tema de los derechos humanos, son secuestrados. Incluso son secuestrados dos militantes de las comisiones que había constituido la Liga y el movimiento para invitar a las embajadas
a, a esta visita de la CID por pedido de una de las embajadas. Esto muestra el nivel de poder que tenía la dictadura y de tratar de destruir esta situación. Así todo, el 6 de septiembre, unos días antes, llega primero su secretario, Edmundo Vargas Carreño, un jurista chileno, junto con Andrés Aguilar, su presidente, que era un jurista venezolano. Realmente eran tipos muy comprometidos, técnicos muy comprometidos, que incluso trampeaban un poco al gobierno norteamericano, que solo quería ponerlo como una evasión o como una cosa accidental, y realmente se metieron a investigar las causas de los derechos humanos, a tener entrevistas. Las entrevistas fueron realmente impresionantes porque mostraron también de qué lado estaban unos y otros, ¿no? Se encuentran con la Federación de Partidos de Centro, que agradecen que la dictadura esté masacrando gente, que esto es parte de la lucha contra la subversión. Algunos partidos tradicionales hacen fintas, como los radicales, aunque se reúnen, y no increíblemente, no, un historiador no puede decir increíblemente, pero sorpresivamente el Partido Justicialista, a través de sus figuras, que habían estado bastante involucradas con los inicios del terrorismo de Estado, ni que hablar de la expresidenta María Estela Martínez de Perón, pero también Herminio Iglesias, un hombre muy vinculado al matonaje sindical, y de Olindo Felipe Vittel, que sí en ese momento tenía cierto compromiso con los derechos humanos, van a hacer una acusación muy fuerte de la violación de los derechos humanos, digamos, al punto que al propio Vittel la dictadura le va a iniciar no una, sino dos causas, una de un juez federal, escuchen de dónde, de Santa Cruz. Esto para que veamos la división de poderes que regional. El juez federal de Santa Cruz era Vittel el es que iba. chaqueño, era chaqueño. Para que Vittel era chaqueño, pero era el presidente presidente del PJ. en ejercicio del PJ, porque la presidenta era Isabel, que estaba presa. Ahí la propaganda toma dos maneras fundamentales. Uno es en la prensa, con el ataque sistemático, incluso desde antes de que llegue la comisión, al punto que un hecho que no es conocido y es como muy impresionante es que hay, primero, el allanamiento a los talleres Alemán, de la familia Alemán, la famosa familia Alemán, funcionarios de la dictadura, los dos hermanos, Juan, Sí, funcionario de Videla. representante de la banca suiza desde el siglo Así, XIX. así es, así es. Y dueños del Argentinische Tageblatt, que era Claro, el, el diario. el medio suizo-alemán en la Argentina, o sea, de los negocios de todo tipo. Uno puede hacer un paralelo entre los Alemán y los Martínez de Oz, en el sentido, ¿no?, de las vinculaciones brutales con el gran capital, no solo local, o con Krieger Bacena, por ejemplo. Entonces, de los talleres Alemán eh, se hace un allanamiento en julio del 79, o sea, un par de meses antes que llegue la comisión, y se impide que se circule un volante, un folleto que decía ¿dónde están 5.581 desaparecidos? Que había sido una construcción de la Liga, de la PDH y del MED. Sí. Pero no solo eso, se allanan las oficinas de estas instituciones y también de familiares, que empezaron a tener su propio funcionamiento en la Liga porque tenía su propio archivo en la Liga, incluso deteniendo a Mónica Córdoba, que era una militante de familiares, con una falsa acusación de que se inducía a los familiares que denunciaban de que las desapariciones fueran por cuestiones políticas, cuando no estaba probado que así fuera. ¿Por qué serían que uno va a un organismo de derechos humanos y no cree que es por política, ¿no? Esto realmente muestra el nivel de trampa que hacía el poder, muy amparado en la prensa. Si uno lee la cobertura de ese allanamiento de la Liga en un diario que era de la dictadura, que era el diario Convicción, el famoso diario de Macera, lo primero que lee es que la intención de confundir de parte de la prensa de la época, que se allanó la Comisión Nacional por los Derechos del Hombre. Era la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Pero ni el nombre se habían aprendido los informantes policiales que fueron parte de eso. De allí se llevaron 8 biblioratos con información de los desaparecidos y más de 6.000 denuncias. Obviamente la intención, el despliegue de fuerzas policiales represivas
tenía que ver con la mecánica tradicional de desaparecer y secuestrar, como hemos visto, de meter gente presa sin razón, como hemos visto, pero también de actuar con lo que podemos llamar la represión legal a través de procedimientos totalmente falsos. Y es muy interesante porque si uno lee, que está en el informe de la CID, el, lo que fue el acta del procedimiento policial, es algo maravilloso. Dice, entre las cosas que se llevan son estos biblioratos todos, e intentan llevarse una impresora Rotoprint X no sé cuánto, pero que los agentes de la liga, que era un elemento para hacer mimeógrafo de la liga, una impresora, pero que la cantidad de policías que pusimos no alcanza para bajarlo por las escaleras, por lo que procedemos a dejarlo en su lugar. Es Cuidado. realmente, esto ponía la impunidad, ¿no? Esto ponían en el informe policial. El otro mecanismo de intento de desmontar la visita y un posible informe negativo de la CID va a tener que ver con una campaña publicitaria brutal que ustedes generacionalmente van a recordar. Yo la recuerdo siendo muy pequeños, que eran esos famosos stickers con el eslogan: los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Como un juego de palabras frente a la visita de la comisión, que era no más que un amedrentamiento a quien quisiera denunciar a esta teoría que hoy vuelve en los discursos de los Milei y sus candidatos a diputados, que es lo de la gente de bien, ¿no? Los malvados están eh, denunciando y la gente de bien es argentina y derecha y humana, ¿no? Y los derechos humanos son un invento foráneo, y volver a un gobierno de facto, una dictadura que tenía un vínculo feroz con el gran capital internacional y con los estados occidentales, ahora se quejaba de que viniera un elemento o una institución foránea a investigar, ¿no? En un nivel de contradicción realmente pasmoso e inaceptable. Esa campaña que fue brutal y que solo pudo ser enfrentada con esa movilización, con esas colas que hemos visto las imágenes de horas y horas con esos militantes, entre ellos José, que se movilizaron en distintos lugares para tratar de apoyar a los familiares que visitaban contra el ataque, tuvo otro elemento de ataque realmente, podemos decir, casi parapolicial, que fue la campaña de tratar de movilizar a partir del relator oficialista, no oficial, sino oficialista, José María Muñoz, a parte de la gente que estaba festejando que llegaba a la selección campeona del mundo juvenil en Tokio, aquel equipo del Flaco Menotti, de Maradona y Y de Ramón Lanao. Díaz, Y de José Luis que Lanao. ganaba exactamente, para decir, vamos a demostrarle a esta gente de la Comisión Interamericana que acá sí se cumplen los derechos humanos. Realmente una situación muy violenta en el marco de, y esto es importante y lo han dejado en claro varios investigadores como Marina Franco o María Inés Jensen, donde claramente fue una campaña publicitaria pagada con fondos oficiales y con la actividad de una empresa norteamericana, Burson Marsteller, que era una compañía de publicidad muy importante, de propaganda muy importante en ese momento. En ese marco, así todo, y pese a las amenazas, la represión, las solicitadas increíbles de quienes, de productores agropecuarios o cámaras empresarias que planteaban esto, de que había un foráneo que venía a visitar, la comisión va a hacer un informe que se va a publicar en la Asamblea de 1980, que, que es fundamental, porque explica cómo desde el 75 hay un sistema de violación sistemática de los derechos reconocidos en ese momento Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que era la norma internacional que regía, porque todavía no se había adoptado el Pacto de San José de Costa Rica, la convención, pese a que ya se había firmado en el 69, la Argentina se va a incorporar recién con la vuelta del gobierno constitucional, con el gobierno de Alfonsín en 1984. Pero la declaración del 48 sí era válida para Argentina, y la comisión va a dar una serie de informaciones y de informes y de recomendaciones donde condena públicamente a la Argentina como
un espacio violador de esos derechos, al punto que la dictadura también pone el grito en el cielo, intenta de nuevo la campaña propagandista de decir que habían venido y frust- eh, se sentían frustrados porque no habían sido ecuánimes o objetivos, cuando justamente la actitud de la comisión fue una actitud realmente valiente, al punto que el último acto de Aguilar como presidente aquí en la Argentina fue exigirle a Videla, Arguindegui y Pastor, que era el canciller, en una última reunión, el compromiso de que no hubiera más represalias contra quienes habían denunciado. Las represalias, como vimos, estuvieron, seguirán estando hasta entrados los tiempos constitucionales, pero claramente esto mostró que la comisión con la que la sociedad argentina y el movimiento de derechos humanos en algún momento tuvo algunas dudas, tuvo una actitud realmente valiente, publicó su informe en la sesión número 667, pues no va a salir, 667ª reunión de la OEA a principios de 1980, y se hizo público el informe. Ese informe, así toda la Argentina, la dictadura intentó prohibirlo, y el movimiento de derechos humanos, a partir del presidente del CELS, debemos decirlo, de Emilio Mignone, se le puso el título del informe prohibido, y ante la negativa de las empresas privadas de publicarlo y de hacerlo conocer públicamente, se construyó una edición offset, una edición, digamos, casi clandestina, de la que participaron muchísimos militantes de los distintos organismos de derechos humanos, que circuló de mano en mano, a embajadas, a ámbitos de prensa, ámbitos internacionales, y fue realmente, como dice Eduardo Barcesat, un golpe brutal a la dictadura, este, que ya venía golpeada por la cuestión económica. Fue realmente dejar en claro, yo creo, dos cosas. Un contragolpe, por eso yo en este título le he puesto para contragolpear a la dictadura. En el marco de golpes que no cesaron, fue un contragolpe, y yo quería terminar, muchos hemos leído, está bueno que lo pimponíamos un poco ahora, pero un hermoso relato que tiene José en su libro Los laberintos de la memoria, como protagonista de esos momentos, y donde en ese momento, José, si me permitís decirlo, vos decís, ante la propaganda en contra, nunca me sentí tan derrotado. Y yo pensé algo que hemos hablado muchísimas veces como militantes, que es la derrota de un momento puede ser vivida como un triunfo, como una conquista años después, y viceversa. Por eso la necesidad de la unidad, de movernos, de reorganizarnos, de entender a quién está enfrente, y la historia creo que nos puede ser muy útil en ese sentido. Sí, es un episodio, bueno, realmente muy interesante la recuperación, ¿no? Yo, dos o tres aportes. Bueno, la primera es que esa frase está dicha pensando en mi experiencia real, ¿no? Los que teníamos que denunciar, teníamos que hacer una cola sin custodia, sin nadie que nos acompañe, no se podía, en la Avenida de Mayo, y yo creo que a mí me tocó justo en los momentos en que Muñoz arenga a las hinchadas, a las barras de fútbol, que ahora sabemos que están cruzadas por la mafia, la droga, la policía, las barras bravas, y realmente nos atacaron, no es que era solo dialéctica, ¿no? Ujú. Era real. Este, en cuanto a lo fáctico, ¿no? Hay un hecho muy importante que es el secuestro de Sergio Schirman en Rosario, en los días previos a la visita a la CDH, que salva la vida, justamente porque la propia delegación de la CDH, que está en Buenos Aires, va a Rosario y le exige al jefe del segundo cuerpo que no lo asesine, ¿no? Bueno, Sergio falleció hace poco, pero bueno, se transformó toda la vida en un militante, tuvo la suerte, el reconocimiento de finalmente, como en el año 2015, 16, poder hacer su denuncia. El caso fue muy famoso porque